Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 8. Vamos a hacer la lectura y vamos a continuar con la serie que estamos viendo. Hace 8 días vimos cómo vencer las pruebas. Se necesita una fe no corrompida, no contaminada por el mundo, para tener la fe de Daniel, por ejemplo, que Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos con la comida que el rey de este mundo te ofrece y comer la comida que Dios nos ofrece. Salmo 23 dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No puede creer el Salmo 23 y comer de la comida del mundo. Tiene que haber congruencia. No puede haber una dicotomía, ¿verdad? Tiene que haber una fe no corrompida. Hoy vamos a seguir con ese tema y para tener la fe como aquellos hombres amigos de Daniel, dice que Nabucodonosor les dice: mira, les doy otro chance. Cuando suene la música, la tambora, la trompeta, etcétera, etcétera, si no adoran la estatua, al horno de fuego. Y los muchachos dijeron: no hay necesidad, que te quede claro, rey, no vamos a adorar tu estatua. Que te quede claro, no. Una fe definida, ¿verdad? Una fe no contaminada, y Dios hizo el gran milagro. Sigamos con ese tema. Hoy vamos a ver la actitud que debemos tener ante las pruebas. ¿Cómo debe de ser nuestra reacción ante la prueba? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos pide la Biblia ante una prueba? Puede ser una prueba de enfermedad, puede ser una prueba financiera, puede ser un problema laboral, etcétera, etcétera. Santiago 1 del 1 al 8, leamos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que va a recibir algo del Señor. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo. Hay muchos jóvenes de doble ánimo. Entran a arquitectura y dicen: no me gusta, no es mi vocación, ¿verdad? Y se van a otra facultad, tampoco. 3 meses y tampoco. Y se van a otra 2 meses y tampoco. Inconstantes, doble ánimo. Hay hermanos de doble ánimo. Van a aquella iglesia, no les gusta. Van a aquella iglesia, no les gusta. Van a aquella iglesia, no. Van y andan, ¿verdad? Ya repasaron 10, ninguna les queda, ninguna les gusta. Inconstantes, doble ánimo. No piense quien tal haga, dice, que va a recibir cosa alguna del Señor. Padre, ponemos delante de ti la palabra que vamos a meditar esta mañana.
Danos de tu gracia, danos entendimiento, ayúdanos a creerla, pero sobre todo a vivirla. Sobre todo, ayúdanos a practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes están pasando por alguna prueba hoy? Hermana Angélica, el hermano Jorge, la hermana Silvia, varios, ¿verdad? Yo estoy pasando una prueba, hermanos, que mire, yo quería cambiar este mensaje, porque al primero que le pega este mensaje es a mí. Y Dios me dijo, no, predícalo para que aprendas de una vez tú primero la lección. Todos tenemos pruebas, ¿verdad? Unos de una forma, otros de otra manera. Solo las hermanas que andan de vacaciones, ¿verdad? No tienen pruebas, disfrutando de Cancún, disfrutando del mar. No hay pruebas, gracias a Dios. Están de vacaciones. ¿O hay pruebas? Aunque están de vacaciones, ¿hay pruebas? Oiga, pues no se salva nadie. ¿Y los hermanos de Colombia? Disfrutando Cancún, disfrutando la Riviera. No hay pruebas, ¿verdad? ¿O sí también? Ay, bueno. Mire lo que dice la Biblia. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En ese tiempo, por ejemplo, Dios había permitido la persecución de los cristianos. Los perseguían por ser cristianos, los perseguían por su fe, los perseguían por orar, los perseguían por creer en Jesucristo. Y los creyentes estaban siendo dispersos, se dispersaban por diferentes lugares, como lo vemos en el libro de los Hechos. Y esa fue una de las razones que surgieron muchas viudas. Otros se quedaron sin casa, se quedaron sin trabajo, perdieron su terrenito y se quitaban de un lugar y se iban a otro. Pero una cosa buena que vemos en la dispersión, en la diáspora, en la persecución, es que la gente se fue, pero iba anunciando el evangelio. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué actitud quiere Dios que tengamos ante la prueba, ante la adversidad, ante el problema, ante la enfermedad, ante la escasez, ante la falta de dinero, ante la muerte del ser querido, ante la prueba? ¿Qué actitud quiere Dios que tengamos? ¿Qué actitud? Versículo 2, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y mientras meditamos, estudiamos, reflexionamos en la palabra esta mañana,
Yo les invito para que dejemos que la palabra de Dios nos mida, porque Dios es el que está permitiendo las pruebas en nuestra vida. Y cuando Dios permite las pruebas en nuestra vida, Dios nos mide con su palabra para ver si estamos respondiendo correctamente. Si estamos respondiendo correctamente, no de acuerdo a nuestros sentimientos. Una cosa es responder de acuerdo a nuestros sentimientos y otra cosa es responder correctamente a la palabra del Señor. Entonces, trate, hermano, hermana, siga el desarrollo de esta enseñanza. Deje que la palabra de Dios le mida para que usted pueda ver si está respondiendo correctamente, no como usted siente, no como usted piensa, sino correctamente, es decir, de acuerdo a la respuesta, a la palabra de Dios. Y eso nos va a servir para que nos demos cuenta si ante la prueba tenemos nosotros la actitud correcta, la respuesta correcta. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, antes, si ante una prueba ha tenido la respuesta correcta, la actitud correcta. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, ante una prueba, ante una situación, yo sí me he dado cuenta y he tenido que pedirle perdón al Señor. Porque cuando voy a la Biblia, digo, pues no fue la respuesta correcta, no fue mi actitud correcta, no fue lo que Dios esperaba de mí. Tengo que pedirle perdón y tengo que pedirle al Señor que me ayude para que yo pueda tener la respuesta correcta, la actitud correcta ante una prueba. Amén, hermanos. Entonces, ante la prueba, ante las pruebas, problemas, situaciones difíciles, puede ser una prueba financiera, puede ser falta de trabajo, puede ser la enfermedad de un ser querido por tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Qué espera Dios de nosotros ante esa prueba? Santiago 1:2 lo dice. ¿Qué dice Santiago 1:2? Ahí lo tiene, ¿no? Hermanos, dice, tened por sumo gozo. Gozo. ¿Cuándo? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuando hay dinero? ¿Cuando hay salud? ¿Cuando hay trabajo? ¿Cuando hay abacho y becho? ¿Cuando todo está color de rosa? No. Tened por sumo gozo. ¿Cuándo qué? Ahí está, cuando os halléis en diversas pruebas. Así respondemos. Generalmente así respondemos ante la prueba, ante la adversidad, ante la dificultad. Miren, a veces nos enojamos, a veces nos molestamos, a veces nos irritamos, a veces hablamos
mal. No nos gusta, por eso nos enojamos, nos molestamos por eso, porque no nos gusta. Pero miren lo que dice, tened por sumo gozo, tened por sumo gozo. ¿Qué significa la palabrita sumo? En este contexto, no está hablando del zumo de limón o del zumo de la naranja, ¿eh? En este contexto, ¿qué significa? Lo máximo, ¿verdad? Muy bien, exactamente, lo máximo, sumo, ¿verdad? Lo máximo. Gozo. ¿Y qué significa gozo? Felicidad, deleite, contentamiento, muy bien, gozoso, muy bien. Mire, esa es la actitud que Dios nos pide. A veces decimos, ya no puedo, ya no aguanto, ya me hartaron, decía, ¿verdad? Ya me hartaron, voy a ver qué hago, ¿verdad? Tira la puerta, la azota y sale. Se sube al carro y quemando llanta, ¿verdad? A riesgo de provocar un accidente. Pero aquí dice, cuando tengan una prueba, hermanos, estudiantes de las Sagradas Escrituras, tened por sumo gozo. Ahora, estas dos palabras juntas, ¿cómo se interpretan estas dos palabras juntas? Uniendo las dos palabras, sumo gozo, sumo gozo. ¿Cómo? ¿Qué significan las dos palabras juntas? Cuando tenga pruebas, ten gozo como una manera de vivir. Alégrate, ten una actitud de calma, muéstrate gozoso, muéstrate gozoso. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿ustedes creen eso, hermanos? ¿Creen este texto? Esta parte de la Biblia la creen. ¿Cuánto la creen? Doy gracias a Dios por ustedes, por los que dicen que la creen. Porque miren, hoy hay cristianos cínicos que dicen, eso dice, pero yo no creo eso. Así me decía un joven el otro día. Eso dice, pastor, pero yo no creo eso. Le digo, pero eres cristiano. Sí, dice, pero eso no lo creo. Así que Dios les bendiga. Gracias doy a Dios por sus vidas, por su fe, porque ustedes creen esto. Ahora mire, estamos avanzando despacito. Versículo 2, hay otra palabrita que debe llamar su atención. Dice aquí, y fíjense, dice, hermanos míos, tened. La palabra tened, note usted, es un verbo. Es un verbo. Es una acción. Tened por sumo gozo. Entonces, dejemos que la palabra de Dios nos mida a cada uno de nosotros, me incluyo yo, y decir, estoy pasando prueba, pero estoy teniendo la actitud correcta ante la prueba. Estoy teniendo la actitud correcta ante la prueba. Pregúntele a su hermano que está a su lado. ¿Tiene la actitud correcta ante la prueba? Pregúntele.
Pregúntele a su hermanita que está atrás, que está a su lado, que está a su derecha, que está a su izquierda. Pregúntele, ¿tiene la actitud correcta ante la prueba? Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro 4:12 y 13. Amados, no se sorprendan. No se sorprendan de la prueba, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa rara, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Entonces, a veces nos sorprende, ¿verdad? Decimos, pero ¿por qué, verdad? Si yo amo al Señor, si yo sirvo al Señor, si yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, soy buen vecino. Muchas veces nos sorprendemos, pero Pedro dice, hermanos, dice, no se sorprendan, no se sorprendan, como si alguna cosa rara, dice, estuviera pasándoles. No se sorprendan. Entonces, es parte, las pruebas es parte de la vida, es parte de la vida. Entonces, tened por sumo gozo. Entonces, califíquese, póngale tache o póngale palomita, califíquese. Tengo gozo, tengo sumo gozo, como dice la palabra en la prueba, y nada más usted sabe si le va a poner tache o palomita. Pero Dios quiere que aprendamos la lección. Hay pruebas que dicen te sacan de quicio, dicen te hacen perder los estribos, dicen hacen perder la paciencia, ¿verdad? Pero la actitud, la respuesta que Dios quiere ver en su pueblo, en su iglesia, en sus hijos, en aquellos que todo lo pueden en Cristo, en aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Amén. Mire, hermano, la prueba tiene un propósito. La prueba tiene un propósito. Siempre en la Biblia usted va a encontrar que aquellos hombres, aquellas mujeres que fueron probados, Dios tenía un propósito al permitir esa prueba. Entonces la prueba tiene un propósito y cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, Señor, con toda seriedad, con todo respeto, con toda honestidad, con toda espiritualidad, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta prueba? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si no lo hacemos, no pasamos la prueba. Es tache.
reprobó el examen? ¿Cuántas veces hemos reprobado el mismo examen? ¿Cuántas veces hemos reprobado el mismo examen? Nada más piense. A veces pensamos que algunas cosas son injustas. ¿Usted no ha pensado? Es que es injusto esto. ¿Usted no? Creo que sí. Decimos, es que esto es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerde usted que el Señor Jesucristo sufrió muchas cosas injustas. Lo trataron como ladrón, por ejemplo. Eso fue injusto. Lo golpearon. Eso fue injusto. Lo calumniaron. Eso fue injusto. Trataron de matarlo muchas veces antes de la crucifixión. Eso fue injusto. Etcétera, etcétera. Entonces, a veces reprobamos la prueba si no reaccionamos, como dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que cada quien se pone su palomita o se pone su tache y necesitamos, hermanos, que la palabra nos examine. Y esta mañana la palabra de Dios nos está examinando. Deje que la palabra de Dios le examine. Y a lo mejor muchos vamos a salir hoy de aquí con tache. A lo mejor muchos vamos a salir hoy de aquí dándonos cuenta que hemos reprobado el examen. Pero también con la determinación, porque yo creo que Dios nos va a ayudar y la palabra nos va a seguir hablando para que a partir de hoy nuestra actitud ante la adversidad, nuestra actitud ante la prueba sea otra y usted se va a sentir mejor que como se siente ahora, que no ha tenido una buena respuesta, que no ha pasado la prueba, como Santiago lo menciona. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, usted y yo, usted debe saber y estar convencido y estar convencida que ser cristiano no libra a nadie de tener pruebas. Ser cristiano no libra a nadie de tener pruebas. Hay unos predicadores por ahí que dicen, si tú vienes a Cristo, no vas a estar enfermo, no vas a estar pobre. Falso. Lea la Biblia, vaya a la palabra. Falso. La palabra de Dios dice, tengan cuidado, en los postreros días se levantarán muchos falsos profetas y maestros y predicadores. Vea la historia de la iglesia, vea la historia del libro de los Hechos, vea la historia de los profetas, vea la historia del pueblo de Israel. Mucha gente piensa que ser cristiano le da derecho o tiene la facilidad que no va a tener pruebas o dificultades. No es así. Dios lo que nos da es sabiduría para saber cómo actuar. Dios lo que nos da es la actitud y la respuesta correcta que debemos tener, y eso va a hacer que usted se sienta bien. No se le va a subir el azúcar, no se le va a subir la presión,
no va a terminar con chochos, no le van a dar Valium. Usted va a estar bien emocionalmente y físicamente si tiene una respuesta correcta como la que estamos viendo aquí en Santiago 1:2. Si estamos en prueba, pero no hay gozo, no hay gozo, lo que hay es queja. No hay gozo, lo que hay es malestar. No hay gozo, lo que hay es coraje y queja. Lo que hay es que usted dice, ya me cansé, ya me harté, ya no sé qué hacer. Yo creo, tiro la toalla. Eso le va a poner peor emocionalmente y físicamente. Si no hay gozo, va a haber hasta resentimiento. Va a estar usted hasta en contra de las personas. Hasta en contra de las personas. Y va a terminar estando en contra del esposo. Va a terminar estando en contra de la esposa. Va a terminar estando en contra de los hijos. Va a terminar estando en contra de las hijas. Estos hijos ingratos, estos hijos malos, no me entienden, no me comprenden, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mire, su corazón va a estar llenándose de amargura, de resentimiento, y a la primera persona que eso afecta es a uno, es a usted. La respuesta que Dios quiere tener por sumo gozo, eso lo va a liberar de la amargura. La actitud correcta al enfrentar la adversidad le va a liberar, le va a librar de esa amargura, de caer en cosas que Dios no quiere, de esas reacciones emocionales, de las reacciones que no son guiadas por la palabra, no son guiadas por Dios. Son reacciones meramente emocionales. Por eso es peligroso confiar en nuestras emociones, porque nuestras emociones no son confiables. Muchas veces no son las correctas. Muchas veces no es lo que la Biblia enseña. Muchas veces no es lo que Dios espera. Una deliberada e inteligente evaluación de las circunstancias desde la perspectiva de Dios le puede ayudar. Al ver las pruebas, si usted ve la prueba, por ejemplo, como un medio de crecimiento espiritual. Usted dice, bueno, tengo esta prueba. Empiece a ver esa prueba como un medio de crecimiento espiritual, como un medio de crecimiento en su fe, como un medio de crecimiento en la oración. Recurra a la oración. Como un medio de crecimiento en su comunión con el Señor. Que esa prueba lo lleve a orar más, a buscar más al Señor, a confiar más en el Señor, a clamar más al Señor. Ahora, no nos gozamos en las pruebas en sí mismo, sino en el posible fruto que esa prueba puede tener. Mire, en Isaías, hablando de pruebas, busque, si es tan amable, libro de Isaías 53:11. Está hablando de Cristo. Está hablando de los sufrimientos de Cristo. 53:11. Mire lo que dice. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cristo fue afligido.
Si usted lee el capítulo 53, está hablando de los sufrimientos de Cristo, de toda la prueba que pasó el Señor Jesucristo. Y en el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué? Satisfecho. Él vio la prueba, ¿verdad? No la prueba en sí, no la prueba en sí mismo, sino el fruto que pudo venir de esa prueba. Y cuando nosotros, ante la prueba, ante la adversidad, Señor, yo no lo entiendo, yo no lo sé, pero creo y confío que esta prueba me va a dejar algo bueno. Va a haber un fruto bueno de esto, Señor. La Biblia lo dice, ¿no? Todo ayuda bien a los que aman al Señor. De Cristo se dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Se acuerda cómo oró afligido el Señor Jesús en el Getsemaní? ¿Se acuerda? Allá en el Getsemaní el Señor oró afligido. Dice que su sudor era grandes gotas de sangre. Sangre. ¿Se imagina la aflicción que había en su alma? Nada más de pensar en la cruz, las heridas, en todo eso horroroso, tremendo. No hay palabra que pueda describir lo que él pasó. Isaías proféticamente dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, vea la prueba como una oportunidad de que algún fruto va a haber. Cristo pasó una prueba tremenda, dolorosa, pero ¿qué hizo Cristo en la prueba? Ya que estamos hablando de Cristo en las pruebas, ¿qué hizo en la prueba Cristo? Es algo que a veces olvidamos. Nosotros, aunque lo sabemos, nos quejamos. Cristo no se quejó. Acusamos, culpamos a una tercera persona. Pueden ser los hijos, puede ser la familia, puede ser el esposo, pueden ser hermanos de la iglesia, pueden ser hermanos. Pero ¿qué hizo Cristo ante la prueba? En el momento de la prueba, de la angustia, el dolor, él sabía pero ¿qué se puso a hacer? Mateo 26, 41. Ya que mencioné lo de allá del Getsemaní. Mire, 26, 41, mire lo que el Señor Jesús menciona. Velad, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. Orad. ¿Cuál es la tentación? Estamos hablando de pruebas, es el contexto. ¿Cuál es la tentación? Estamos hablando de pruebas, no olvide. ¿Cuál es la tentación que tenemos ante una prueba? Mire, un enfermo que usted ya lleva medio año cuidándolo. Ya está cansado. Ya. Cansado. ¿Cuál es la tentación? No encuentra trabajo. ¿Cuál es la tentación? Ahorcarse, dice la hermana. Oiga, no, hermana, no tanto así. ¿O qué quiere decir con esa expresión? Que ya a la muerte. La muerte, dice, ya mejor llévame, Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la tentación ante una prueba dura, crítica, difícil?
¿Qué decía, hermana Angélica? Desanimarse, dice la hermana. Mire, sí hay gente que se desanima, deja a Dios, deja la iglesia, deja la Biblia, deja a sus hermanos en la fe, deja de orar, deja al pastor. No, déjese va. Mire, otra tentación es amargarse. Hay gente que está bien amargada. Amargada. Mire, otra tentación, óigalo bien, otra tentación es quitar los ojos de Cristo, quitar la confianza de Cristo, quitar la confianza de Dios. Y empieza a ver el problema. Nada más está enfocado en la prueba, en la prueba, en la prueba, en la prueba, en la prueba. Quita sus ojos del Señor. Quita sus ojos del Señor. Esa es la tentación también, quitar los ojos del Señor. Han venido muchas personas a las reuniones de oración y algunas de ellas se fueron cuando las busqué. Digo, hermano, ¿qué pasó? No, dice, no funciona. No funciona, yo ya me voy, ya no. Puro engaño. Pierden la fe. Quitan los ojos del Señor. El Señor te dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Una tentación desanimarte. Otra tentación amargarte. Otra tentación quitar tu mirada del Señor. Quitar tu mirada de la palabra del Señor. Y empieza usted nada más, está viendo el problema. Cuando mi esposa empezó con cáncer, después de salir del hospital de una crisis, en un cuarto de hotel, nos hincamos solos, ella y yo en el hotel, en el cuarto, y ella oró y dijo, este cáncer, esta enfermedad, no debe quitarnos los ojos de Cristo, no debe amargar nuestra vida, no debe afectar nuestro servicio al Señor. Muchos de ustedes la conocieron tocando, cantando, sirviendo, enseñando. Nunca se amargó, siempre tenía una sonrisa, ¿la recuerdan? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y hay otras tentaciones que vienen, si usted no pasa la prueba, van a caer en esa tentación. Pero por razones de tiempo voy a seguir más rápido. Mateo 26, 41. Entonces, velad y orad. ¿Qué hizo Cristo? Eso, orar. Eso hizo Cristo. Y miren, hermanos, no vamos a poder pasar la prueba si no estamos en oración. Crea en el poder de la oración. Vaya y practique la oración. Vaya y ore al Señor. Jesús oró en el Getsemaní. ¿Cuántas veces? ¿Se acuerda? 3 veces oró el Señor en el Getsemaní, hasta que fue fortalecido por el Padre para pasar la prueba, que él sabía que no iba a ser librado de la prueba.
Él dijo, Señor, si es posible. Él sabía que no iba a ser librado de la prueba. Mire, 26:39, ahí está una vez que oró, 26:39, dice, yéndose un poquito más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esto, si es posible. Pero no fue posible. La voluntad de Dios era que fuera a la cruz, que muriera en la cruz, en sustitución del pecador. Y esa prueba iba a traer una bendición tremenda, grande para la humanidad. Busque cuál es el propósito de Dios al permitirle a usted estar en una prueba. Trate de tener el gozo del Espíritu. Póngase a orar. Ya no puede, ore. Ya maldijo, Señor, perdóname, y ore. Ya culpó, ore. Busque en oración al Señor. Era imposible que Cristo no pasara la prueba. O sea, era necesario que pasara por la cruz. Muchas veces en nuestro caso es necesario. Nos gusta, ¿verdad? Y ese es otro engaño de muchos predicadores. Y cuando la cosa no sale, le echa la culpa a usted. Usted es el culpable porque no tiene fe. Y se lo dicen en su cara. Hay pruebas que Dios no las quita. Daniel fue al foso de los leones. Los 3 hebreos que vimos hace 8 días, al horno de fuego. José, a la cárcel, calumniado. San Pablo, perseguido, encarcelado, apedreado, azotado. Lea Hebreos 11. Lea Hebreos 11. Y dice el escritor, el tiempo me faltaría, la noche no me alcanzaría, el día no me alcanzaría. Hablando de hombres y mujeres que pasaron, fueron aserrados, dice, hombres de fe, Dios no los libró. Hermanos, hay pruebas que son necesarias que las vivamos, porque las pruebas nos apuntan hacia el propósito de Dios y Dios está esperando que usted y yo tengamos una buena actitud, una buena reacción ante la prueba. ¿No dice amén? Está duro esto, ¿verdad? Palabra de Dios. Acuérdese que ya le dije que yo no quería predicar esto. Y créanme, en cierta forma me estoy predicando a mí mismo, ¿eh? Y ya le dije varias veces, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque hay pruebas que no me gustan, no las quiero, me molestan. Y digo, ¿cómo que ni modo? No, hermana, no se dice así. Y le digo, Señor, por favor, perdóname. Dice Timoteo, segunda de Timoteo 3:1, también debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, también debes de saber esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debes de saber qué cosa, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, ya estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia lo dice
Es una profecía que se está cumpliendo. Tiempos peligrosos, tiempos de prueba, tiempos de prueba. Mire, también va a haber tiempo de prueba, no solo para las personas, va a haber tiempo de prueba también para la iglesia, las iglesias, y muchas iglesias están siendo probadas. Mire, 2 Corintios 11, 26, Pablo les decía de sus pruebas en camino, dice muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, ¿qué? ¿Cómo dice al final? Falsos hermanos. ¿A poco habrán falsos hermanos? Deuteronomio, vamos a terminar. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8:2. Dios le dice a su pueblo, pueblo de Israel, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios probó al pueblo de Israel. Si usted recuerda la historia, de muchas maneras. De muchas maneras. Faltó agua, ¿verdad? Y el pueblo, en lugar de orar como habían aprendido, murmuran, se quejan, reniegan. Nombremos a alguien que nos guíe y regresemos a Egipto. Se incomodan contra Moisés y Aarón. Dios los perdona, los castiga, les da agua, ¿verdad? Varias veces. Dice, acuérdate, dice, para probarte. Hermanos, Dios los probó. ¿Y para qué? Para saber, ¿verdad? ¿Cómo estaba su... Ya Dios lo sabía, pero Él quería que el pueblo se diera cuenta que no estaban reaccionando, ni respondiendo, ni actuando de acuerdo a los propósitos de Dios. Estaban respondiendo humanamente, carnalmente, emocionalmente, ¿verdad? Hoy lo mismo hace Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo está usted reaccionando, respondiendo ante la prueba? ¿Con sumo gozo o todo lo contrario? Pídale a Dios que de hoy en adelante usted va a tratar, con la ayuda de Dios, de responder como Dios pide que lo haga. ¿Qué va a hacer con esa prueba? Ya le pesa, ya le cuesta, ya le cansa, ya le molesta.
Ya no quieren ni llegar a donde está la prueba. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hizo Cristo? Orar, orar, orar. Velad y orad para que no entres en tentación. La tentación de amargarse, la tentación de dejar a Dios, la tentación de tomar una mala decisión, la tentación de quitar sus ojos de Cristo, su mirada de Cristo. 3, acuérdese, Dios tiene un propósito con esa prueba, como tuvo una prueba con la prueba de Daniel, la prueba de los 3 hebreos, con Pablo, con Timoteo. ¿Aprendieron la lección? Esperemos que sí. Póngase de pie, por favor. Acuérdese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase de pie. Póngase de pie. Si puede ponerse de pie, póngase de pie. Si no puede, no se ponga de pie. Padre, hemos estudiado esta porción de tu bendita palabra en esta mañana y te damos las gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos enseñas, tú nos orientas, tú nos diriges. Y Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Muchos de nosotros hemos fallado en las pruebas, no las pasamos como tú esperas que las pasemos. Nos amargamos, renegamos, muchos hasta maldicen, declaramos que ya estamos cansados, hartos, molestos. Señor, ayúdanos para que de hoy en adelante con sumo gozo, como dice tu palabra, que veamos que hay un propósito, como Cristo lo vio, como Isaías lo profetizó, verá el fruto de la aflicción de su alma. Señor, lleva a tu pueblo con tu bendición y con tu gracia, y aquellos que están pasando pruebas, permite que no olviden esta enseñanza y ayúdanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos con tu gracia para que pasemos la prueba con sumo gozo en el nombre de Jesús, y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con ustedes ahora y siempre. Amén.